Muy buenas tardes a todos los amigos de mi canal Un Nuevo Amanecer, así como a los amigos de mi página de Facebook A New Day's Beginning. Les doy un cordial saludo a cada uno de ustedes. A los que no me conocen y me estén viendo por primera vez, mi nombre es Wanda y estamos hoy en el tema de la serie de Apocalipsis. Así que en el programa pasado, ¿verdad? Que estuvimos dando referente a el Apocalipsis, estuvimos hablando de la primera iglesia, de la iglesia de Éfeso. Así que estamos enfocándonos y estamos discutiendo capítulo por capítulo, versículo por versículo, para que se pueda digerir mejor toda la rica información que nos da Juan a través del libro de Apocalipsis, que es un libro que Jesús mismo le dio el mensaje a Juan. Así que la iglesia de Éfeso, para los que no vieron el programa pasado, comenzó en el año 31, ¿verdad? Cuando Cristo murió, hasta aproximadamente el año 100, que fue cuando murió el último de los apóstoles. Los que quieran más información referente a ese tema en particular de la primera iglesia, la iglesia de Éfeso, pueden buscar dentro de los temas espirituales el tema número 1 del seminario de Apocalipsis. Hoy estaremos enfocados en la segunda iglesia. ¿Cuál es esa segunda iglesia? La iglesia de Esmirna. Estamos, como le dije, estudiando capítulo por capítulo para que se le haga más fácil a cada uno de ustedes poder entender este gran mensaje tan relevante en estos días en que estamos viviendo. A los que no se hayan suscrito, pueden suscribirse al canal y estén interesados en este seminario. Yo les recomiendo que se suscriban al canal para que puedan recibir notificaciones de cada vez que estemos transmitiendo. Los que están viendo el programa por primera vez o el canal por primera vez, mi voz va a cambiar en algunos momentos debido a una cirugía, pero luego, como ya están escuchando, va a volver a la normalidad. Así que sin más preámbulos, vamos a comenzar, ¿verdad?, el tema para esta noche. Inclinemos nuestros rostros para tener una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. En estos momentos invoco tu presencia para que seas tú el que te dirijas a cada uno de los hermanos y hermanas que vean este programa. Utilízame a mí, que yo sea el instrumento, pero al mismo tiempo abre las mentes de cada uno de los que lo escuchen y lo vean para que puedan entender el mensaje que tú tienes para cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, Apocalipsis capítulo 2, versículo 8. Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Así que, ¿quién era que estaba hablando? Le vamos a repetirlo nuevamente a Juan. Le estaba hablando Jesús mismo. Y en esta ocasión, él le dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. ¿Qué significa Esmirna? ¿Cuál es el significado de Esmirna? Esmirna quiere decir mirra.
y según esa sustancia tiene que ser machacada para emitir ese aroma, ese olor que es riquísimo. De la misma manera, la iglesia de ese entonces iba a ser perseguida. Así que Dios le dice, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Fíjense en que Él le da el mensaje, el que estuvo muerto y vivió. ¿Para qué? Para que supieran que era Jesús mismo el que les estaba dando un mensaje. ¿Por qué? Porque las personas cristianas de ese momento, los que componían esa iglesia, muchos iban a tener que dar la vida también. Iban a tener que sacrificar sus vidas por causa de Cristo y por amor a Cristo. Así que es curioso, ¿verdad? Cuando hablamos del libro de Apocalipsis hoy día, hablamos ya de muchos eventos que han ocurrido, pero si nos transportamos al pasado, cuando inicialmente se escribió el libro de Apocalipsis era un libro futurista que hablaba de eventos futuros, pero ya casi todas esas cosas se han cumplido y es muy poco lo que queda por cumplir. Así que esa iglesia comienza en el año 100 después de Cristo con la muerte del último apóstol y esa iglesia va a durar, el periodo de esa iglesia hasta el año 313 después de Cristo con el edicto de Milán. Así que podemos ver que esa iglesia pues va a ser una iglesia que va a pasar una gran persecución. Vamos a ver qué dice Apocalipsis capítulo 2 versículo 9. Apocalipsis capítulo 2 versículo 9. Dice, yo conozco tus obras. Nuevamente, Dios le vuelve a decir a su pueblo, yo conozco tus obras. Y ese mensaje nos lo vuelve a decir a cada uno de nosotros hoy día. Yo conozco tus obras. A Dios nadie lo puede engañar. Él conoce todo nuestro interior, nuestros pensamientos, nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Y en este caso, Él le dice a la iglesia, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. O sea que Dios le dice, yo conozco tus obras, yo conozco tu tribulación y también conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos, pero no lo son, sino sinagoga de Satanás. En este texto, el término judío no se está refiriendo a los judíos como tal. Aunque se está usando el término judío, no se está refiriendo únicamente a los judíos, sino a los cristianos. ¿Por qué? Lo que sucede es que cuando Cristo resucita y los discípulos comienzan, ¿verdad?, el ministerio de predicar el evangelio, se asociaban a los discípulos como una secta judía, como lo eran los fariseos, como lo eran otras sectas. Pues el cristianismo también se conocía, ¿verdad?, como una secta, que luego, ¿verdad?, se le nombró cristianismo, pero en aquel momento se consideraba que era como una secta dentro del judaísmo. Por lo tanto, cuando se utiliza el término judío, no se está refiriendo a los judíos. Ese mensaje se está refiriendo a los cristianos. Así que vamos a sustituir la palabra judío por la palabra cristiano. O sea, conozco la blasfemia de los que se dicen ser cristianos, mas no lo son, sino sinagoga de Satanás. La iglesia de Esmirna, ¿verdad?, era una iglesia que era rica en conocimiento, ¿verdad?, de Cristo. Era rica en fe.
era rica en los dones del Espíritu Santo. Y en el tiempo de los apóstoles, como ya veníamos mencionando desde el programa pasado, y luego de los apóstoles, cuando ya el último apóstol murió, hubieron muchas personas que fueron disidentes dentro del cristianismo. Así que en los tiempos de los apóstoles ya había comenzado eso. Luego hubieron muchas otras personas que empezaron con sus propias filosofías y comenzaron como que a distorsionar la creencia de los cristianos porque empezaron a unir el cristianismo con el paganismo. Ya Jesús había mencionado sobre esa situación en Mateo 24, 24. Mateo capítulo 24, versículo 24. Jesús había mencionado, ¿verdad?, los falsos cristos y los falsos profetas, que aún los tenemos hoy dentro de la iglesia. En Hechos 20, 29 al 31, Pablo también menciona a los que habrían de apartarse después que los apóstoles faltaran. O sea que ya en Hechos Pablo estaba diciendo que iba a haber un grupo que se iba a apartar después que los discípulos ya no estuvieran. Y Pedro habla en segunda de Pedro capítulo 2 versículo 1 de falsos maestros que introducirían encubiertamente herejías de perdición dentro de la iglesia. O sea que tanto Jesús como Pedro, como Pablo, ya habían anticipado que eso iba a estar ocurriendo dentro de la iglesia. Y a pesar de que la iglesia en ese momento era una alta en fe, hubo personas dentro del cristianismo que entonces trataron de introducir creencias paganas. Así que la época de la iglesia de Esmirna es una de las épocas más difíciles para los creyentes, pues comenzó a entrarse mucho el paganismo y de manera más fuerte que con la iglesia anterior. Fue aquí donde surgieron los más peligrosos herejías, muchas de las cuales hoy todavía son creídas y aceptadas por el grueso de los grupos que se llaman cristianos. Así que son aceptadas por ellos. Ya para mediados del siglo II y para no ser asociados con los judíos, algunos cristianos fueron poco a poco alejándose de muchos principios de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tenían miedo a ser asociados con el cristianismo y a ser perseguidos. Y fue en este tiempo cuando surgen muchos llamados padres de la iglesia y que desgraciadamente bebieron de la fuente del paganismo. En este tiempo surgieron también otros evangelios y otras epístolas que hoy, cuando se reúnen, forman un volumen más grande que el mismo Nuevo Testamento. Y fueron muchas de ellas tradiciones que fueron aceptadas posteriormente por la iglesia en Roma. Así que vemos que la iglesia no estaba viviendo, ¿verdad?, un momento muy bueno en aquel momento, sino que se estaba contaminando, ¿verdad?, con principios paganos. Dentro de la iglesia estaban surgiendo personas que estaban apoyando el paganismo, que estaban cogiendo fama y que muchas de esas tradiciones que esas personas quisieron poner en la iglesia continúan aún hoy día siendo practicadas y aceptadas en el grupo del cristianismo. Pero Jesús le dice en Apocalipsis 2:10. Jesús le dice en Apocalipsis 2:10. No temas nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará de vosotros en la cárcel, para que seáis probados,
y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Así que los que me estén viendo, yo espero que digan amén en sus casas, amén donde quiera que estén, porque Dios le hace una grande promesa, ¿verdad? Que yo te daré la corona de vida. Así que en este texto se hace referencias a persecuciones y se hace mención de un periodo de 10 días. Es la primera mención de una profecía en Apocalipsis. La primera mención profética de tantos días y se dice 10 días. Presten atención. Cuando se habla de días en la Biblia, generalmente se habla de ¿qué? De años. Y eso ya se nos había mostrado en la misma Biblia, tanto en Ezequiel capítulo 4, versículo 6, así como en Números capítulo 14, versículo 34. Así que se habla, ¿verdad? Tanto en Ezequiel como en Números se nos dice que cuando se habla de días realmente se está hablando de años. En Ezequiel capítulo 4, versículo 6 dice así: cumplido esto, te acostarás sobre tu lado derecho por segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días. Día por año te lo he dado. En Números 14:34 dice: conforme al número de los días de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevarás vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conocerás mi castigo. Así que podemos ver que en términos proféticos, cuando en la Biblia se nos menciona días, significa años. Y aquí se nos está hablando de 10 días, lo que realmente significa ¿cuánto? 10 años. Así que esos 10 años ocurren del año 303 al año 313 después de Cristo. En esos 10 años fueron los últimos años de persecución bajo Diocleciano. Bajo Diocleciano, esos fueron sus últimos 10 años de persecución a la iglesia. Y se cree que en ese periodo murieron cerca de 1 millón de cristianos que fueron martirizados y condenados a muerte bajo la gran persecución de Diocleciano del año 303 al año 313. ¿Cuántos años? 10 años. Dios había dicho en la profecía que serían 10 días. Y fueron realmente 10 años, del 303 al 313. Pero al mismo tiempo, en esa profecía donde Jesús le dice: el diablo echará de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Dios le está prometiendo, Dios le prometió a aquellos cristianos que fueron martirizados, pero que fueron fieles a Él, le prometió que la muerte le llegaría, pero que les aguardaría que la corona de vida, que es la eternidad en la tierra renovada. Ellos morirían, ellos sacrificarían sus vidas por Cristo, por amor a Cristo, por el sacrificio por el cristianismo, pero Dios los recompensaría porque ellos tendrán vida eterna en la tierra renovada que Dios prometió para cada uno de los que les sean
fieles. En Apocalipsis 2:11, Apocalipsis 2:11 dice así: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. Gloria a Dios. Los que seamos fieles hasta el final, viviremos eternamente con Jesús en el reino de los cielos cuando Él venga a buscar su pueblo salvado. La muerte segunda se refiere al castigo final para los impíos, según Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. A pesar de que debido a influencias paganas, la iglesia adoptó muchas creencias del paganismo, como lo es la inmortalidad del alma, lo cierto y lo bíblico es que los malos recibirán su castigo luego de ser resucitados después del milenio. Eso es lo bíblicamente cierto. Es en su cuerpo que ellos recibirán el castigo. No es que van a quedar espíritus flotando por ahí recibiendo el castigo. No, ellos van a recibir el castigo en su propio cuerpo cuando pasen esos 1000 años. El texto de Apocalipsis 29 dice que tanto Satanás como los impíos serán devorados, pero los fieles no han de temer a la muerte segunda, porque no será para ellos. Al contrario, podrán disfrutar de la vida eterna e inmortal que Cristo Jesús les está ofreciendo. Es muy importante que ustedes entiendan que aunque en esta vida puedan pasar tribulaciones, que aunque en esta vida puedan pasar dolores, que aunque en esta vida muchas veces sean rechazados, Dios te está haciendo una gran promesa. La promesa de vivir eternamente si le eres fiel hasta el fin. Como le fueron esos cristianos de aquel momento que fueron perseguidos y fueron martirizados y dieron incluso su propia vida por el ministerio de Cristo Jesús. Es muy importante que se estudien estas 7 iglesias para tener una visión clara de qué ocurrió históricamente con el cristianismo. ¿Por qué estamos parados donde estamos parados en este momento? Y para no cometer los mismos errores que se cometieron en el pasado. Para que podamos entender un poco mejor las profecías que no se han cumplido, pero que se van a cumplir al igual que éstas se cumplieron. En el próximo tema estaremos hablando de la tercera iglesia, la iglesia de Pérgamo. Y espero que puedas estar con nosotros para estudiar esa tercera iglesia. Vamos a inclinar nuestros rostros para tener una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos por tu amor. Gracias te damos por el mensaje que nos has dejado a través del Apocalipsis. Gracias te damos porque nos has hablado palabra de verdad para que el enemigo no pueda engañarnos. Ayúdanos a mantenernos alerta. Ayúdanos a mantener nuestros ojos puestos en ti. Y ayúdanos a entregar nuestras vidas a ti para que podamos vivir eternamente en el cielo cuando tú vengas por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga que me estás escuchando, ya vemos cómo la iglesia comenzó bien enfocada,
Pero como poco a poco la iglesia comenzó a contaminarse con el paganismo. Aún así muchos estuvieron dispuestos a dar sus vidas por la fe, por la verdad, para que nosotros hoy podamos tener acceso a las cosas y a las verdades y a la Biblia y a todo lo que tenemos acceso. Pide la sabiduría del Espíritu Santo para que te guíe y te ayude a hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Dios los bendiga. Buenas tardes, amigos y amigas.